Queridos amigos, es un honor y un privilegio para mí en esta oportunidad poder compartir la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En otras palabras, Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos, previo a la venida de Jesucristo en gloria y majestad, habría una gran tribulación, una gran tormenta, una gran crisis multifacética. Y de eso vamos a hablar en este momento, no con la intención de traficar con el miedo, de producir miedo, sino más que todo para saber que Cristo viene pronto y poder estar preparado. La tempestad, cuando hablamos de la tempestad, de las señales de los tiempos, de las profecías, corremos el peligro de caer en dos extremos peligrosos. Uno de ellos es la ignorancia y el otro extremo es la desesperación. Recordemos, por ejemplo, los antediluvianos, que al escuchar el mensaje profético de Noé por 120 años, viene la tormenta, viene la tormenta, viene la tormenta. Y fue un mensaje que él predicó por cerca de 120 años. Al principio mucha gente estuvieron dispuestos a escuchar, pero al pasar la semana, al pasar los meses, al pasar los años, la mayoría de la gente descreyó al mensaje profético de Noé. Y como dice el relato bíblico, lamentablemente 8 personas se salvaron. ¿Valió la pena no escuchar los antediluvianos, el mensaje profético de Noé? Claro que no. ¿Por qué? Porque le costó la vida ignorar, descuidar, minimizar el mensaje profético de que la tormenta se aproximaba. Y vaya tormenta, porque fue un diluvio universal. Y eso es uno de los peligros que nosotros podemos caer, en descuidar, minimizar, ser indiferente a las señales de los tiempos. Y a veces corremos el peligro de ser contagiados y perder ese fervor, esa convicción de que Cristo viene pronto, esa esperanza bienaventurada, como dice el apóstol Pablo. Un extremo, dijimos, es la indiferencia, ignorar las señales de los tiempos. Y el otro extremo es la desesperación, el fanatismo, estar concentrado tanto en la tormenta que perdemos de vista al Dios que calma la tormenta. Así que mi propósito en este momento, al compartir este tema, es que tú y yo, con la ayuda del Señor, al analizar lo que dice la palabra de Dios sobre los últimos tiempos, al hablar sobre la crisis que se avecina, que no caigamos ni en el extremo de la ignorancia, de la indiferencia, ni el extremo del fanatismo y la desesperación. Jesús instó a sus discípulos, a sus seguidores, a velar y orar en muchas ocasiones, a estar atentos a las señales de los tiempos. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En la palabra de Dios tenemos muchas palabras proféticas, especialmente para los que vivimos en los últimos tiempos. El profeta Jeremías dijo, yo les he enviado mensajeros para advertirles del peligro, pero ustedes no han prestado atención. A lo largo de la historia, siempre antes de una gran crisis, Dios enviaba mensajeros para advertir al pueblo de Dios, para amonestar al pueblo de Dios. Y el Señor nos está enviando también en estos tiempos mensajeros. En primer lugar, por medio de los mensajes de los profetas, por medio de la palabra escrita de Dios. Por eso es que la Biblia dice, creéis en Dios y estaréis seguros. Creéis en los profetas
y seréis prosperados. Así que, mis hermanos, vale la pena creer en la palabra profética basado en las Sagradas Escrituras. Teniendo esto en mente a manera de introducción, ahora sí vamos al corazón del seminario de este momento. Y vamos a compartir brevemente 7 tormentas amenazadoras y destructoras de los últimos tiempos. Vamos a comenzar brevemente con la primera gran tormenta de los últimos tiempos, que tiene que ver con la tormenta de la maldad y el libertinaje. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido asesinatos, secuestros, ataques terroristas, guerra, violencia, libertinaje sexual. Pero la Biblia enseña que en los últimos tiempos se intensificaría de una manera alarmante. Y es lo que estamos viendo en estos años, en estos últimos tiempos. Hablando de los tiempos finales, Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, Jesús enfatizó de que en los últimos tiempos no es que sumaría un poquito, sino que se multiplicaría la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, dijo Jesús, este será salvo. Ojalá que tú y yo podamos ser de los que perseveren hasta el fin. Jesús, en sus palabras proféticas, hablando sobre los últimos tiempos, dijo, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Lamentablemente, cada vez más, la mano de Dios se está alejando de este mundo, no porque Dios no quiera, sino porque muchos seres humanos, la gran mayoría, se está alejando de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, el círculo de protección de Dios ya no es el mismo. Y eso hace que el enemigo actúe con más furia, porque la Biblia dice, recordemos que estamos en una guerra espiritual entre el bien y el mal. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y más aún porque el mismo enemigo sabe que le queda poco tiempo. Sabemos que en los últimos años el terrorismo se ha intensificado. Y hay muchos líderes políticos y religiosos que a raíz de todos los ataques terroristas que han habido en estos años, están proponiendo una alianza política y religiosa a nivel internacional. La segunda tormenta destructora tiene que ver con los desastres naturales. Y todo estamos siendo testigos cómo en los últimos años se han intensificado los terremotos, los huracanes, los tornados, los tsunamis, las inundaciones, los maremotos, los tifones, los incendios, la sequía, por mencionar algunos desastres naturales. Jesús, hablando de la crisis final y de los desastres naturales, dijo en Mateo 24, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La tercera tormenta profética de los últimos tiempos tiene que ver con la tormenta de la crisis financiera. Todos sabemos que la inflación en muchos países cada vez aumenta más. Sabemos que está habiendo muchos desajustes económicos en muchos países a nivel mundial. Bien sabemos que la riqueza está mal distribuida. En el diario El País salió hace tiempo atrás que 8 hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Cada vez hay más pobres y muy pocas personas tienen la mayoría del dinero. Expertos en economía pronostican un colapso económico mundial muy pronto. Un analista dijo, el colapso bancario y las deudas no pagadas traerán la mayor crisis económica que el mundo ha vivido. En el libro de Apocalipsis se dice que llegará un momento que no se podrá comprar ni vender.
Desde el punto de vista profético habrá un control monetario mundial. No sabemos bien cómo va a pasar. Hay quienes creen que el dinero en efectivo va a desaparecer, hay quienes creen que va a ser implantado un chip en la piel. No sabemos bien cómo va a ser ese control, pero sí que va a haber un control estricto cada vez más fuerte a nivel mundial. Por ejemplo, si miramos grandes países de economía fuerte como los Estados Unidos, podemos ver que la deuda de los Estados Unidos es astronómica e insostenible. Solamente para que tengáis una idea, la deuda bruta supera los 21 billones de dólares. Eso humanamente es imposible de pagar. En algún momento la economía va a estallar. Y solamente con que estalle la economía norteamericana eso va a afectar a nivel mundial. Podéis recordar lo que pasó en el 2008, ¿verdad? En la crisis que hubo monetaria, pero eso simplemente no es nada de lo que va a pasar a gran escala. Y hablando sobre crisis económica, desde hace algunos años, el Vaticano está proponiendo crear un gobierno mundial para afrontar la crisis económica. Y esto ha salido en varios periódicos a nivel internacional desde hace algunos años. La cuarta tormenta que quisiera comentar rápidamente es la tormenta del espiritismo. Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Me llamó la atención hace unos años que se realizó la mayor convención pública de satanistas de la historia. Esto se realizó en el norte de los Estados Unidos. Me impactó hace poco, mirando en las noticias, cómo se ha triplicado el número de personas poseídas por demonios en Italia, llegando a 500.000 en un año. ¿Qué te parece? 500.000 personas afectadas en un solo país justamente por el espiritismo, el ocultismo, el satanismo. El espiritismo se está esparciendo, el esoterismo, en sus múltiples formas. Solamente para que tengáis una idea, según un estudio reciente, solo en los Estados Unidos hay 1 millón de brujos. Sumado a esto, hay muchas sociedades secretas a nivel internacional, la masonería, Illuminatis, Club de Bilderberg, la mafia, etc. Hay iglesias satanistas, hay muchas fiestas famosas como Halloween, el Día de los Muertos, hay mucha música y literatura con todos conceptos de esoterismo, ocultismo, que está confundiendo y engañando a mucha gente, especialmente a niños y a jóvenes. La quinta tormenta amenazadora de los últimos tiempos tiene que ver con la unión entre Iglesia y Estado. Sabemos cuáles fueron las consecuencias nefastas de la unión entre Iglesia y Estado durante la Edad Media. Cómo eso produjo como resultado intolerancia religiosa y persecución, y millones de personas fueron víctimas del martirio por no aceptar lo que la unión entre Iglesia y Estado quisieron imponer en la Edad Media. Pero lamentablemente lo que pasó en la Edad Media, esta filosofía de unión de Iglesia y Estado, también desde el punto de vista profético se repetirá previo a la venida de Cristo. Si queréis ahondar más y estudiar más sobre este tema, os animo que estudiéis la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Allí se nos habla de la primera bestia, que tiene que ver con un poder político y religioso representado por el poder político y religioso del Vaticano, de Roma, de la Iglesia Católica. No estamos hablando de una persona específica, sino de una filosofía, de una institución, de un poder político y religioso, que desde el punto de vista profético, la primera bestia tiene que ver
con el Vaticano en sí. Y la segunda bestia, el segundo poder político y religioso, tiene que ver con los Estados Unidos. Y la imagen de la bestia, también habla en Apocalipsis 13, tiene que ver, en otras palabras, con la unión de la política y la religión, principalmente en los Estados Unidos. Y en ese aspecto llama la atención cómo esta unión de política y religión, esta unión entre los Estados Unidos y el Vaticano, han crecido en gran medida en los últimos años. Por ejemplo, ha salido un libro titulado The Global Vatican, y en el subtítulo de ese libro se nos habla de la extraordinaria relación entre los Estados Unidos y la Santa Sede, hablando principalmente la relación política. Y también en los últimos años muchos de los grandes líderes religiosos han ido a visitar al Papa Francisco y han hecho alianzas ecuménicas que antes no era común ver. Y este movimiento ecuménico está tomando cada vez más fuerza. En una de sus frases el Papa Francisco dijo: no se es cristiano si no se es ecuménico. Una postura de conveniencia populista y ecuménica siempre llevará a sacrificar alguna verdad fundamental del escrito está por el llamado bien común. El Papa Francisco dijo en un viaje, en uno de sus vuelos: hay que elegir, o eres ecuménico o eres proselitista. Palabras bien fuertes: o apoyas el ecumenismo o eres un proselitista. Y esta palabra proselitista tiene más bien una connotación más bien negativa. El Papa Francisco insta a dejar las divisiones teológicas a un lado. Según él, uno de los pecados más graves es el de las divisiones entre las comunidades cristianas. O sea, según el Papa Francisco, lo más importante es el amor, no hace falta hablar de enseñanzas, de doctrina. Si Martín Lutero, el gran reformador protestante de hace más de 500 años atrás, estuviera vivo, ¿qué diría? Una de sus frases típicas fue la siguiente: es mejor estar divididos en la verdad que unidos en el error. O como dijeron los apóstoles, más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Charles Spurgeon, un gran reformador inglés, dijo: unidad en el error es unidad en la perdición. Claro que tenemos que amar a todo el mundo, pero tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Jesús dijo: muchos vendrán aquel día, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero Jesús dirá: separaos de mí, hacedores de maldad. Sabemos que desde el punto de vista profético, la imagen de la bestia se va a formar muy pronto. Y va a haber esta alianza política entre la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos, y esto también los demás países del mundo van a imitar. Y esta imagen de la bestia va a dar pie a la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, desde el punto de vista profético, tiene que ver con la imposición obligatoria de un descanso dominical. Y ahora justamente tiene que ver con esta sexta tormenta, la tormenta de la ley dominical y demás controles. Y hablando sobre el descanso dominical, desde hace varios años hay varios movimientos a nivel internacional en pro del descanso dominical. En Europa, por ejemplo, hay un sitio web, European Sunday Alliance, es un sitio web internacional que procura el descanso dominical desde una perspectiva más bien para la familia. En los Estados Unidos hay un sitio web titulado Back to Church, hablando sobre el descanso dominical, y hace un llamado nacional al volver al descanso dominical. Inclusive hacen una vez al año una especie de fuerte pregón para que la gente, los ciudadanos, vuelvan a la iglesia en el domingo. Y uno de los lemas es, si pueden observar en esa página web, National Back to Church Sunday. En otras palabras, regreso nacional a la iglesia
en el día domingo. Claro, son iniciativas que tienen muchas cosas buenas, pero que van concienciando a la población sobre la importancia de descansar un día en particular. Y claro, la Biblia enseña que el verdadero día de reposo es el día sábado. Cada vez más el domingo está tomando más fuerza. Y uno puede decir, no, esto no va a pasar. Pero bueno, el rompecabezas se está formando cada vez más y sabemos que si la Biblia lo dice es porque realmente va a pasar. Y tal vez te puede sonar, diríamos, como locura. Pero bueno, te animo que puedas investigar más, estudiar más el Apocalipsis y te vas a dar cuenta que realmente esto que parece que no va a pasar, realmente va a ser un acontecimiento que sí va a acontecer. Y la última tormenta, la tormenta de la persecución a los hijos de Dios, Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y si aquellos días no fueran acortados, dijo Jesús, nadie sería salvo. Es decir, esta será la última gran tormenta que, diríamos, será el anticipo final de las últimas 7 plagas que caerán sobre esta tierra previo a la venida de Cristo. Según un congresista estadounidense, Chris Smith, dijo que la persecución de los cristianos a nivel mundial ha ido de mal en peor. Y podemos ver en la noticia, por ejemplo, en México hace un tiempo atrás, cómo se destruyeron viviendas de varias casas de evangélicos por predicar la palabra de Dios. Es verdad que vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. No tenemos por qué tener miedo porque el Señor proveerá para nuestras necesidades y también nos protegerá. Aunque algunos de pronto irán a la cárcel, aunque algunos sufrirán martirio, pero muchos de los hijos de Dios serán protegidos y el Señor proveerá para todas sus necesidades. Habrá una persecución hacia todo lo que se relacione con el extremismo y el fundamentalismo. El Papa Francisco insta a las religiones del mundo a luchar contra el extremismo y el fundamentalismo. Según el Papa Francisco, un grupo fundamentalista es violento, aunque no mate o golpee a nadie. Uno decir, por ejemplo, cierta verdad bíblica que no esté de acuerdo con lo que se divulga popularmente puede sonar como fanatismo, puede sonar como fundamentalismo, como extremismo, y cada vez más se está hablando del terrorismo religioso. Y hablando sobre libertad religiosa, me llama la atención que desde hace unos años un sacerdote jesuita es el nuevo presidente de la Comisión para la Libertad Religiosa en los Estados Unidos. Por lo general siempre ha sido un pastor evangélico protestante. Es la primera vez que un jesuita, un sacerdote jesuita, es presidente de la libertad religiosa de una institución muy importante en los Estados Unidos. El catolicismo está tomando más fuerza del gobierno de los Estados Unidos, más influencia, si podríamos decir. Considerando estas 7 tormentas que hemos visto de manera breve en esta oportunidad, te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Avisar o no avisar sobre todo lo que se viene? Por lo general, el meteorólogo que avisa sobre la venida inminente de un huracán o sobre una gran tormenta que se aproxima, lo hace para que la gente se prepare, no lo hace con la intención de producir miedo. Por eso están las profecías bíblicas, que cuando se habla de todas estas señales proféticas, no es para que tengamos miedo, sino para que nos preparemos
sino para que podamos hablar de otro, de que Cristo viene pronto. Las señales nos indican de que la venida de Cristo, que es nuestra mayor esperanza, está a las puertas. Y eso debiera ser nuestro mayor gozo. Por eso es que profetas como Joel y Ezequiel dijeron: toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. Y cuando el profeta Joel hablaba del día del Señor, se refería a la segunda y gloriosa venida de Cristo. Es mi deseo y mi oración que tu decisión, que mi decisión pueda ser: Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte. ¿Quieres ser tú fiel al Señor hasta la muerte? Yo quiero, y espero que tú también puedas decidir en este momento, decirle: Señor, yo quiero ser fiel. No quiero ser un cristiano tibio, un cristiano superficial, un cristiano mediocre. Quiero ser un cristiano consagrado. Quiero buscar más a Dios, quiero leer más la Biblia, quiero ir más a la iglesia, quiero orar más. Y necesitamos, queridos hermanos, en este tiempo un reavivamiento, una reforma, salir de la modorra espiritual, buscar más a Dios de todo corazón. La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis si me buscareis de todo vuestro corazón. Jesús nos comparó a granos de trigo. Para el grano hay dos lluvias que son vitales: la temprana y la tardía. La lluvia temprana hace germinar la semilla, la planta nace, y al final la lluvia tardía llena los granos en la espiga antes de la cosecha. Así también a la Iglesia cristiana Dios le da estas dos lluvias del Espíritu Santo. La lluvia temprana del Pentecostés en el siglo I hizo nacer la Iglesia. Y al final, la lluvia tardía la completará justo antes de la cosecha. Como dice el profeta: Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y derramaré mi espíritu sobre cada creyente, derramaré mi espíritu en aquellos días. En la tormenta perfecta, la Biblia anuncia esta lluvia de milagros y poder. Es una promesa. El poder sobrenatural que cambiará el mundo debe primero impactar tu vida. El derramamiento del Espíritu Santo. Pidamos la lluvia tardía.